Este es un esquema del equipo a utilizar de nuestro pequeño reactor CSTR. En la parte superior, como se puede observar, tenemos nosotros un sensor de temperatura que consta de un termopar que está conectado a nuestro software que hace la interpretación de los datos. Tenemos también nuestro sensor de conductividad, las glándulas obviamente para hacer las conexiones. Tenemos también el tubo vertical. Este tubo vertical será muy importante ya que cuando llegue a cierto nivel líquido está graduado de tal manera que por el principio de Torricelli el flujo que yo llegue a tener acá será muy similar al caudal, obviamente será similar al caudal que yo tenga en la parte de alimentación, razón con la cual pues yo podré asumir que el flujo de entrada será igual a el flujo de salida. Tenemos obviamente el enchufe que va directo a el motor eléctrico, tenemos las tuercas hexagonales para apretar y sellar perfectamente a, a nuestro recipiente. Tenemos también una válvula de drenado en esta parte y tenemos las tuercas que nos ayudarán a fijar todo el equipo, a soportarlo adecuadamente. Tenemos obviamente las válvulas de conexión que alimentan los reactantes. Tenemos además, en este caso, tenemos las conexiones, otra conexión aquí también, esta es una segunda conexión para hacer la alimentación. Tenemos el serpentín, que intercambiará calor. A través de este serpentín fluirá agua caliente mediante un recirculador que consta de un pequeño tanque cilíndrico de acrílico que tiene sumergida una resistencia. Tenemos los deflectores que me ayudarán a volver más turbulenta la agitación para lograr tener pues, precisamente la completa mezcla, el agitador, por supuesto, que deberá ser activado a un 50% de su máximo de velocidad, el eje, obviamente, que me ayudará a tener la agitación y el motor, por supuesto, para lograr ese cometido. Estas son las partes del equipo que utilizaremos. Se están haciendo pruebas previas. Estamos alimentando agua mediante la bomba peristáltica. Como podemos ver, la acción de apretar y aflojar a los tubos genera la succión de este vaso de precipitado que contiene por lo pronto agua desionizada. Ya podemos observar que está alimentándose a nuestro reactor. Se estaba vaciando. Nunca se va a llenar. Ok. Lo que vamos a hacer. Sí, porque se estaba tirando. Lo que vamos a hacer es llenar hasta la marca del soporte de los deflectores. Lo anterior ocurre porque, como ya lo dije, bueno, cuando tenemos nuestra bomba de alimentación peristáltica número 1, de donde tomaremos a nuestro reactante número 1, que puede ser indistintamente hidróxido de sodio y o acetato de etilo. Cuando nosotros hacemos la alimentación mediante las dos bombas, pues el circuito que siguen es el que se describe por estos trazos que estoy haciendo de color rojo. Entonces esto llega hasta un cierto nivel. Este nivel rebasa a un tubo que precisamente va a permitir que por la forma en que está construido y la altura que llegan a poseer estos líquidos, llega a igualarse la velocidad de alimentación
con la velocidad de drenado, de tal suerte que tenemos primero un volumen constante y lo más importante, los caudales de entrada, los flujos volumétricos de entrada son iguales a los flujos volumétricos de salida. Esto es un hecho importante, ya que con ello podemos nosotros simplificar muchísimo las pertinentes ecuaciones de velocidad y balances de masa en el reactor para poder información experimental válida. Acá se describe el recipiente con la resistencia, que tiene su sensor de temperatura, que manda su señal al controlador de temperatura, que se controla con un dispositivo PID, proporcional integrador derivativo. Con solo activar la parte proporcional es más que suficiente, funcionando con un pequeño error de compensación mediante este sensor. Lo que nosotros logramos precisamente es mantener la temperatura constante para con ello lograr pues nuestro cometido, y obviamente tenemos, de nuevo aquí se describe nuestro sensor de conductividad. Además, pues tenemos la bomba que va a ayudar a circular el agua dentro del serpentín para lograr precisamente esto que yo hablo, la isotermia dentro de nuestro reactor. Para que el nivel del líquido se mantenga constante. Al lograr eso, vamos nosotros a poder conocer cuál es el caudal que tengamos. Si el nivel se mantiene constante, querrá decir que el caudal, que por lo pronto es el de la válvula peristáltica de hidróxido de sodio, pero ahorita está alimentando agua ionizada, será igual al caudal de drenado, y por eso tendremos el caudal de drenado. Esto será ideal, tener los caudales similares. Recuerden que estamos aquí en un reactor completamente agitado continuo. En este caso estamos manejando un flujo de 120 mililitros sobre minuto, que es el flujo, no es el flujo que se manejará a la hora de hacer la práctica. Ahorita estamos utilizando ese caudal para que se llene rápidamente. Esta es la interfaz de nuestro equipo de reactor continuo agitado marca Armfield, lo que nos permite controlar mediante una conexión USB y obviamente estando encendiendo es manipular los valores de flujo, por ejemplo, tanto para el hidróxido de sodio como para la solución de acetato de etilo, además de que tiene un controlador de temperatura que mediante un pequeño tanque de alimentación de acrílico y una bomba hace pasar a través del serpentín una corriente de agua caliente calentada a partir de esta resistencia eléctrica. Nosotros, presionando aquí en este botón control, podemos fijar cuál es nuestro set point de temperatura, e incluso podemos hacer sintonizaciones de controlador PID, algo muy práctico. Pero en este caso, como pueden ustedes verlo, tenemos un control proporcional muy sencillito, no tiene mucho problema. En la constante proporcional la pusimos como un 1, y con eso es más que suficiente para mantener, debido a la buena inercia térmica que nos proporciona el agua, mantenerlo alrededor de los 30 grados a nuestro sistema. Lo que vamos a hacer es comenzar a encender la válvula que alimenta a el hidróxido. Lo voy a poner en 80. La práctica recomienda manejar un flujo de 40 y 40 para las dos soluciones. Al ponerlo en 80, observamos que precisamente el disco que gira para la válvula peristáltica comienza a moverse. La idea de esto es drenar para una cierta velocidad y observar
que el nivel del fluido mantenga el mismo valor en el tiempo. Esto es un poquito difícil de apreciar, pero hay que tratar de verlo. Entonces, si se mantiene el mismo nivel para el flujo alimentado, querrá decir estaremos teniendo el mismo flujo de alimentación que el mismo flujo de drenado, y con ello podremos hacer nuestros balances de masa para hacer la modelación matemática y contrastarla con los datos experimentales. Bueno, para que el sistema, como debe ser, esté completamente agitado, ya se está registrando la conductividad y previamente ya teníamos lleno para que el flujo, el nivel del líquido se mantuviera como debe de ser también en un tanque, en un reactor continuo. Estoy poniendo la alimentación, los mismos flujos para ambos reactivos, 40 y 40, y abro la válvula hasta la marca que previamente ya habíamos establecido, y con ello mi sistema, luego de unos instantes de arranque, llega al estado estacionario, 30 grados, 40, 40, y bueno, observamos la conductividad, que si el sistema se mantiene constante, debería de mantenerse también constante la conductividad. Ya tenemos el hidróxido de sodio. Cuando esta conductividad será proporcional a la concentración instantánea que tenemos en nuestro reactor. Si estamos alimentando 0.1 y 0.1 de hidróxido de sodio y acetato de etilo, con esta conductividad y la curva de calibración que previamente en una práctica anterior ya obtuvimos, podemos saber cuál es la conversión reinante en nuestro reactor para los flujos determinados y para el volumen que se está trabajando. En cuanto al modelo matemático, basta con que describamos que este se puede realizar a partir de un balance de masa muy sencillo. Nuestro balance sería de tal forma que la velocidad de acumulación sería el volumen del reactor multiplicado por la concentración en el tiempo T del hidróxido de sodio. Al introducirlo en el diferencial, consideramos la posibilidad de que este volumen podría variar y haremos la especificación pertinente. Esto es igual a la velocidad de entrada, es decir, el flujo volumétrico de entrada por la concentración de entrada en la mezcla. Noten que este es el flujo total derivado de la suma de ambos caudales de las dos soluciones, en este caso hidróxido de sodio y acetato de etilo. Como se pretende trabajar con caudal similar al de entrada y el de salida, a salida estaría presente también este caudal volumétrico, este flujo volumétrico, pero ahora multiplicado por el caudal de salida. Y obviamente tenemos que considerar la velocidad de consumo, esto es el volumen del reactor multiplicado por la ley cinética de velocidad. Como asumimos, y de hecho es correcto, que la estequiometría es 1 a 1 y alimentamos concentraciones idénticas, podemos poner todo en función de la concentración de hidróxido de sodio. Ahora bien, como ya lo dije, estamos en
estado estacionario. Esto es, la velocidad de acumulación la vamos a considerar como 0. Entonces, podemos nosotros despejar de esta parte de la ecuación muy sencillo a la constante cinética. Esto pues se logra de la siguiente manera. Nosotros tendríamos que el volumen del reactor por la constante cinética, por la concentración instantánea de hidróxido de sodio será igual a las velocidades de entrada y salida de la especie hidróxido de sodio. Luego entonces lo único que tenemos que hacer es despejar. Tendríamos que la constante cinética sería igual a el caudal de alimentación entre el volumen. Noten ustedes que esto es equivalente al tiempo de residencia, el tiempo espacial. Mayor caudal me va a dar mayor tiempo de residencia, en este caso menor tiempo de residencia. Este es el inverso del tiempo de residencia. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es simplemente, a la hora de que estamos factorizando F, esto sería la diferencia de concentración de entrada y de salida, y obviamente dividido entre la concentración de salida al cuadrado. Noten ustedes que este último término solo depende de la concentración inicial e instantánea. Sin olvidar, como ya lo mencioné, que F es la sumatoria de los caudales de hidróxido de sodio y de acetato de etilo, divididos estos entre el volumen del reactor. Reitero, todo esto multiplicado por el término que solo depende de la concentración. Ahora bien, para nuestro ensayo debemos de tener las herramientas necesarias para poder transformar la conductividad medida en el tiempo t para poder obtener los resultados pertinentes. También hay que hacer mención que debemos de esperar un tiempo necesario hasta que la conductividad llegue casi al estado estacionario, es decir, esta conductividad permanezca constante para que para este valor podamos manipular toda la matemática de la cual estamos hablando y con ello podamos determinar a diferentes temperaturas la constante cinética de reacción. Con estos datos, pues lo que nosotros tendremos es que podemos encontrar la dependencia de K en función de la energía de activación y el factor de frecuencia a partir de la ecuación de Arrhenius. Entonces podemos transformar los ensayos a diferentes temperaturas, transformar la temperatura a Kelvin o escala absoluta y hacer ensayos de inverso de temperatura en kelvins a la -1 contra el logaritmo natural de K para poder linealizar esta ecuación y a poder hacer una regresión en donde el intercepto sería igual a el logaritmo natural del factor de frecuencia y la pendiente, en este caso, sería negativa e igual a la energía de activación sobre la constante de los gases, obviamente multiplicado por la variable dependiente inverso de temperatura. Entonces son ensayos que ya hemos trabajado, son ensayos que ya hemos realizado, pero ahora desde una perspectiva ya no manejada mediante un reactor batch, sino mediante un reactor CSTR, un reactor continuo completamente agitado. Esto lo vamos a poder
obtener mediante el manejo de datos de los vectores tiempo y conductividad. Debemos, pues, conocer, obviamente, la concentración de hidróxido de sodio en la alimentación. Para este ejemplo es de 0.1 molar. También habremos de estipular la concentración, que en este caso son 40 mililitros por minuto. Lo transformamos a metros cúbicos sobre segundo, dividiendo entre 60 y entre 1000. Estipulamos el tiempo, este habrá de ser un vector, por eso no tiene un valor fijo, y también pondremos el valor de la concentración de acetato de etilo, que también es 0.1 molar, además de la concentración de acetato de sodio, que inicialmente es 0. Calcularemos la concentración ya para la alimentación mezclada con la fórmula que aparece ahí, que es el caudal individual del hidróxido de sodio dividido entre la suma de caudales multiplicado por la concentración de la solución de hidróxido de sodio por el principio de volumetría C1V1 igual a C2V2. Ahora bien, una vez calculado esto, pues también estipulamos el mismo caudal de alimentación para la solución de acetato de etilo, la temperatura del reactor, que se habrá de trabajar para 3 diferentes valores para poder tener una regresión lineal por lo menos de 3 puntos. También se calcula con la misma fórmula, con el mismo razonamiento, la concentración de acetato de etilo. Y bueno, pues la concentración de acetato de sodio en la mezcla alimentada, pues también viene a ser 0. Tenemos también una relación muy sencilla que me va a dar cuál es la conductividad o más bien, cuál es la concentración en el tiempo t, en el tiempo instantáneo, en el reactor para el hidróxido de sodio, en función de las conductividades medidas, donde lambda 0 sería la concentración o la conductividad inicial para la concentración inicial, lambda 1 sería la conductividad medida instantánea y lambda sub infinito sería el valor obtenido para cuando la conductividad se vuelve constante, es decir, para el valor estacionario. Entonces, esto es simplemente una proporcionalidad, esto me genera una fracción como tal. Tenemos la máxima diferencia de conductividades que se puede registrar en el experimento, para la cual esta está en el denominador, y en el numerador tenemos pues la diferencia instantánea entre la inicial y la concentración en el tiempo t o la conductividad en el tiempo t. Una vez sacado este factor de conductividades, se multiplica por la diferencia de concentraciones, en este caso, la final en el estado estacionario y la inicial, y pues las sumamos a la inicial, recordando que no es reacción completa, sino es reacción que se lleva a cabo en el volumen del reactor para estado estacionario, considerando una mezcla completa. La velocidad de reacción, el volumen del reactor, a saber, será 2 litros. Y bueno, pues la concentración de acetato de etilo, que en teoría la podemos decir que es igual a A1. La concentración de acetato de sodio, que también tiene una conductividad, nuestros sensores de electroconductividad del reactor CSTR que se observa en el video, tiene sensibilidad y puede detectar la conductividad que contribuye la especie acetato de sodio. Si ustedes son observadores, es la misma relación de conductividades, pero en este caso multiplicada por la concentración en el estado estacionario. De esta manera tendremos la concentración en el tiempo t para nuestro
reactor. Recordando que esto simplemente va a ser para detallar los valores, para ver la evolución. Lo que nos interesa para nuestros cálculos es el estado estacionario. El caudal total, la suma de caudales individuales, FA más FB, el tiempo de residencia, que en este caso no lo utilizaremos, la conversión, que por definición es el número de moles que han reaccionado, es decir, la diferencia de concentraciones entre la concentración inicial. Esta sería la conversión de hidróxido de sodio. Y bueno, pues algunas consideraciones teóricas para poder correlacionar la conductividad y las concentraciones. Por ejemplo, pues la concentración de acetato de sodio cuando se ha llegado al estado estacionario, pues tiene dos posibilidades: que sea la concentración inicial de B para cuando B es mayor que A, que la concentración de hidróxido de sodio, es decir, cuando introduzco más acetato, perdón, hidróxido de sodio que acetato. La concentración en el estado estacionario también podría ser la concentración inicial de hidróxido de sodio para cuando la concentración que yo estoy metiendo de nuestro acetato de etilo sea mayor o igual a la concentración inicial. Esto obviamente son por consideraciones del reactivo limitante y para cuando hay bastante exceso de uno comparado con el otro. Ahora bien, pues si nosotros tenemos que la conversión, se puede calcular la conversión de lo que se ha transformado en acetato de sodio, pues será lo que se ha en efecto transformado en acetato de sodio, esto es, la diferencia de concentraciones entre la inicial, que para este ensayo es 0, menos la instantánea en el tiempo t, dividida entre la concentración final de reacción para el estado estacionario, obviamente en mi reactor. Ahora bien, puedo correlacionar y saber cuáles son las conductividades finales de una y de otra especie cuando ya se ha llegado al estado estacionario. También puedo conocer la conductividad inicial aportada por el hidróxido de sodio a partir de correlaciones que se han hecho con ensayos en específico para estos sensores de conductividad. Esto nos lo provee el fabricante del mismo sensor, con esta correlación 0.07 multiplicado por 1 más 0.0284 multiplicado por un factor de temperatura donde T está en grados Kelvin, la temperatura del ensayo, menos 294, y todo esto multiplicado por la concentración final. Obviamente la concentración final, cuando se ha llegado al estado estacionario, pues puede conocerse. Entonces, nosotros podemos saber cuál es la contribución de la conductividad de la especie acetato de sodio a partir de esta ecuación. Ahora bien, también podemos saber cuál debería ser la conductividad inicial de nuestro hidróxido de sodio para la concentración inicial que se está alimentando, con una ecuación muy similar a la ecuación de conductividad de acetato de sodio. Y bueno, pues la conductividad total de la mezcla va a ser simplemente la conductividad debida inicial debida al hidróxido de sodio, si y solo si la concentración inicial de acetato de sodio es igual a 0, cosa que ocurre en nuestro ensayo. Además, pues tenemos una concentración final en el estado estacionario 0 para el hidróxido de sodio si es que es el reactivo limitante, es decir, si las concentraciones iniciales son diferentes y la del hidróxido de sodio es menor, y una diferencia de concentraciones si es que la concentración de hidróxido de sodio es mayor o igual a la concentración de acetato de etilo. La conductividad aportada por el hidróxido de sodio en el tiempo t es exactamente la misma ecuación
que nosotros vimos anteriormente, pero ahora no está en función de la concentración inicial, sino de la concentración en el estado estacionario. Entonces, obviamente con esto yo soy capaz de poder manipular matemáticamente los datos de conductividad. Yo puedo, por ejemplo, saber la concentración o la conductividad inicial. Conozco la concentración inicial. Conozco, obviamente, de la medición su conductividad inicial antes de mezclarse. Y también, pues, puedo conocer al final la conductividad en el estado estacionario, sabiendo que esta concentración es fácilmente calculable a partir de los datos experimentales, al igual que la concentración final en el estado estacionario. Y bueno, pues también saber que la conductividad final en el estado estacionario será una contribución de las dos conductividades, la de acetato de sodio y la de hidróxido de sodio. Vuelvo a nombrar cuál es la fracción molar de conversión del hidróxido de sodio. Este valor pues es fácilmente calculable a partir de las consideraciones, y también puedo calcular la fracción molar de acetato de sodio. La idea es manipular los datos experimentales para obtener gráficas de conversión, como la que se muestra aquí en el eje de las X. Para los ensayos experimentales que se tiene el tiempo graficado en segundos contra la conversión para diferentes temperaturas, 27 grados, 32 y 37 grados. Mediante esta manipulación matemática muy simple, mediante estas correlaciones y mediante este ensayo experimental, es posible, a partir de un reactor CSTR, hacer la caracterización completa de la cinética, en este caso, cinética de saponificación de acetato de tilo.